empezar puede ser que está la cuestión de cómo estamos haciendo esto, que ya esta es la tercera vez, sería en fecha reciente, y bueno, estamos como tentados de darle cierta regularidad o continuidad. Bueno, es una conversación, es algo que prosigue, ¿no? Sí, las otras veces la hicimos también a esta hora, un domingo, fueron una semana después de las elecciones y después fueron 2 semanas después. Y ahora no sé cuántas semanas van. Hay algo evidentemente fascinante en la cuestión de escuchar, ¿no? Es decir, la fascinación de la radio. Yo creo que los podcasts y los espacios en Twitter y los vivos en Instagram, cuando son auditivos solamente, en general en Instagram se usa la imagen y hay una tendencia a incorporar la imagen también a los podcasts, ¿no? Por ejemplo, programas de radio que usan una imagen audiovisual. Lo interesante es que eso no es televisión, ni es tampoco video de YouTube. La cámara en los programas de radio, cuando se transmiten por YouTube, funciona como un espionaje. Entonces vos ves que la gente que está sentada frente al micrófono no actúa como si estuviera siendo observada, se toca la cara, la nariz, hace gestos, o sea, actúa como si no la estuviera mirando. Entonces la cámara funciona como un sistema espía, ¿no? Y se consiente con eso. Es decir, una cosa que ocurre con los medios es que uno pierde totalmente el control de lo que se hace con uno mismo, ¿no? Eso es una característica moderna de la prensa en general, ¿no? Vos publicás algo en un medio gráfico y te hacen cualquier cosa, te lo editan, le cambian el título. Y con la imagen todo eso se multiplica. Y ahora con la inteligencia artificial va a ser mucho peor, ¿no? Es decir, que hay una discusión sobre qué dominio tiene uno sobre su propia presencia, digamos así, ¿no? Una cosa que tenía ganas de que conversemos es los tiempos de una conversación. No sé cómo llamarlo, pero lo podríamos llamar así. Hablando de cómo funcionan incluso los medios, la radio, la televisión, las redes. Yo vengo observando que incluso cómo funcionan las reuniones, las conversaciones entre amigos, las sobremesas, sobre todo las discusiones de política. Una cosa que vengo observando es que no hay un tiempo para la argumentación, como si fueran conversaciones llenas de interrupciones, de interferencias nerviosas o excitadas por descargar una opinión. Por supuesto que toda conversación es un espacio de interferido y de interrupción. Conversar es arrojarse a la posibilidad de ser interrumpido, ¿no? No es una exposición monológica, pero entre el monólogo que se extiende sin incorporar la interrupción y la interrupción constante, me parece que está faltando el tiempo de la argumentación. Yo lo siento como una gran molestia en muchas situaciones, me siento que no tengo tiempo de poder argumentar, que sería no algo ya previsto, sino darme el tiempo de poder pensar algo que no sea la descarga de las frases hechas o las ideas que están circulando como automatismos de las bandas o de las zonas de coincidencia. Viste que hay una serie de automatismos. Pero una charla en un café de hace 30 años no era igual.
No sé, Una no sé, charla en un no. café entre 4 o 5 personas de esas que se reúnen no era diferente. Me parece que lo que está ocurriendo ahora es una amplificación por los medios industriales. Industriales, la producción en serie, ¿no? Entonces vos tenés redes, tenés acceso, o sea, lo que está ocurriendo es que la charla no es ya en el café o en la calle, sino que es en tu casa. Entonces, esa interiorización de la calle y del café a la propia casa produce un estado permanente de exposición que es una hiperproducción, una amplificación, ¿no? Una amplificación, Y ¿no? eso produce exasperación, produce Y eso produce exasperación. mecanismos de violencia, de estrés. Una de las razones de la violencia tiene que ser esa, porque la violencia ya estaba en la calle, ¿no? Es decir, las Ya calles estaba en siempre la calle. fueron violentas, microviolentas, no me estoy refiriendo al delito, me estoy refiriendo al Estoy anonimato, refiriendo al roce, a la velocidad, una serie de cosas que caracterizan a la calle. Por eso tener calle o ir a la calle o conocer la calle es una forma de referir a la tragedia, ¿no? Es decir, si no la conoces, estás viviendo en una especie de espacio celeste, ¿no? Desvinculado de la violencia, en definitiva. La violencia tendría un sentido amplio, ¿no? En el un sentido sentido amplio, de que ¿no? masticar es una forma de violencia, Canetti, etcétera, ¿no? Es decir, la violencia Es decir, como contraposición a la serenidad, a la a la paz, a la contemplación, ¿no? contemplación, ¿no? Bueno, pero en esa línea no que yo me gustaría incluir lo que te decía antes, ¿no? La violencia de la interrupción o la no disposición a, a escuchar un argumento que en- lleva tiempo, necesita de un tiempo de despliegue, necesita también de un tiempo de pausas, de balbuceos, de de vacilaciones, todo eso que supone una conversación, yo temo, es un temor que empiece a estar siendo suprimido. Cuando vos me decías las conversaciones en un bar hace muchos años, entre 4 o 5 personas, por supuesto hay un estado de interferencia, porque la conversación es interferencia. Pero cuando se trata de poder desarrollar un sentimiento o un pensamiento sobre lo que está ocurriendo, que no son esos intercambios rápidos e instantáneos del bar o de las conversaciones entre amigos que tienen también esos ritmos, sino cuando es necesario el ritmo de la concentración para poder hacerse preguntas, eso requiere un tiempo que me parece que está faltando Yo me y que a veces la interrupción. hipotetizaría que no ha cambiado sustancialmente y que la diferencia está en esos fenómenos públicos, ha cambiado lo público, se ha extendido. No hay que ir a lo público lo llevamos con nosotros con el teléfono las 24 horas de los 7 días de la semana. Es decir, lo público se ha introducido en la corporeidad, ¿no es cierto? Antes el cuerpo concurría a lo público, en cambio ahora lo público, por eso Gran Hermano ya es obsoleto, ¿no? Sin embargo, sigue teniendo cierta repercusión, pero creo que no es la misma que antes. Es obsoleto, es decir, ya todos somos Gran Hermano, todos estamos rodeados de dispositivos que nos introducen en lo público. Entonces, eso produce un cambio cuantitativo tendrá sus consecuencias que supongo que refieren a lo que vos estás sugiriendo. Pero me interesa ver la continuidad también, porque ese tipo de charla frenética, interruptora, masculina, porque es masculina, ¿no es cierto? Política y fútbol y mujeres, eso no es nuevo. Acá Vero dice algo que está, yo en lo que siento que estoy identificando
publicado, ¿no? Que dice, tiempo TikTok, tic, escucho 3 segundos, toc, escupo lo que me viene automáticamente. Pero yo Algo así. pondría en tela de juicio esa idea. Vos sabés que me parece que es un poco más complicado. Yo creo que es como solemos hablar de TikTok. Yo miro mucho TikTok, y no está ocurriendo, no son así las cosas. En TikTok hay ahora videos de 9 minutos donde la gente da una conferencia y habla muy tranquilamente y con mucho detalle, y hay de todo, hay absolutamente de todo. O sea, la imagen de unos jóvenes, de gente joven, estúpida, que está frenéticamente viendo tonterías en TikTok, existe también, evidentemente, ¿no? Pero no es lo que caracteriza. Yo creo que hay una cantidad de mitos esos mitos se parecen, o sea, no quiero abusar de la palabra. Son homólogos a lo que pasó con las ciudades modernas. Las ciudades modernas también se discutían de ese modo, era el lugar de la corrupción, del pecado, de la violencia, o el lugar de la cultura, del encuentro. Es decir, esos debates sobre las nuevas formas urbanas ocurrieron en el siglo XVIII, en el siglo XIX, y ahora está ocurriendo con las redes. Me parece que cuanto antes salgamos de esa forma de hablar de las redes, mejor va a ser, porque las estamos fetichizando, ¿no? Estamos fetichizando las redes como si fueran algo, le estamos viendo una negatividad que se cristaliza, ¿no? Se convierte en una especie de prejuicio. No es que no sucedan alguna de esas cosas, sino que la conversación se limita a verlo de ese modo. Entonces, por ejemplo, ahora hubo un evento porque Gabriela Cerruti abandonó Twitter y por toda una serie de consideraciones, pero en Twitter no necesariamente pasan esas cosas. O sea, por eso yo creo que hay que recuperar la metáfora urbana para hablar de las redes. Las redes son una nueva capa de la ciudad. Es urgente que empecemos a entender eso. Son una capa de la ciudad. Y las ciudades son heterogéneas, hay iglesias, bibliotecas, prostíbulos, garitos, congreso, niñez que juega en la vereda. O sea, las ciudades son abigarradas, son heterogéneas, no se pueden reducir a un rasgo. Y las redes son una incrustación que se produce en la ciudad contemporánea, que entrama un vínculo, una red, por eso se llaman redes, ¿no es cierto? Muy de gran complejidad, porque abarcan tanto la interiorización de lo público en el hábitat domiciliario, en la nocturnidad, en lo que antes se llamaba intimidad. Bueno, o sea, ha cambiado, lo que cambia es la ciudad. La ciudad como forma de convivencia, de lazo social, de condición existencial, de ámbito físico. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, la instantaneidad, la fragmentación y la velocidad son lo describía Baudelaire en el siglo XIX. En los escritos de Baudelaire sobre París, que después Walter Benjamin escribe sobre lo que escribió Baudelaire, aparece todo eso, la idea del shock, la idea de la velocidad, de la violencia, de la interrupción, del anonimato siniestro. Y creo que este es un nuevo nivel, es una update, una de recarga, un nuevo nivel que por supuesto tiene consecuencias mayúsculas, no es lo mismo para nada, pero en otra dimensión estructural la matriz está haciendo una continuidad, ¿no? Me parece que hay que ver las continuidades, porque si no se menosprecia a decenas de personas que participan en las redes, no de ese modo, no es de ese modo. En TikTok hay decenas de personas de todas las edades que argumentan, que hablan muy tranquilamente, que discuten de temas culturales, políticos, culinarios, de todo tipo. Mi idea no era como referirme a las redes, sino a las temporalidades del habla cotidiana, cuando se trata de pensar lo que nos está pasando o lo que está pasando en el país. Bueno, Tal vez tenés razón, hay un modo de la ciudad que tiene que ver con la velocidad, la violencia y la interrupción. Pero también
creo, o me animaría a pensar que estamos bajo el influjo de la idea de urgencia, De la idea de... que hay un de urgencia. Esta es no es casual, no casualmente que además estamos discutiendo decretos de necesidad y urgencia. Pero quiero referirme a la idea de urgencia. La urgencia necesita tener algo que decir. La urgencia está envuelta en lo que me parece que se puede llamar un nerviosismo conclusivo o una excitación de afirmar algo. El tener algo que decir en un momento de aturdimiento hace que tengas que aferrarte a lugares ya previstos o a la repetición de enunciados ya formateados. Eso es lo que yo observo en la analítica periodística, en los análisis periodísticos de la radio. Me acuerdo el día de las elecciones, el día que se estaban sabiendo los cómputos y se vivía eso como una catástrofe, la urgencia de tener algo que decir, tener una explicación, tener lo que te decía, una frase conclusiva. Y yo creo que la temporalidad de la conversación necesita la vacilación, el temblor, la dubitación, el silencio. Todo eso yo tengo temor de que quede sustraído, ya no por el vértigo de las ciudades que empezó en el siglo XIX o por el estado conversacional que supone la vertiginosidad de una ciudad, sino porque no hay posibilidad de argumentar. Y argumentar supone un momento de silencio, un momento de decir, bueno, la verdad es que no sé cómo pensar esto. Pero ¿sabes lo que me preocupa del modo que lo estás diciendo? Que durante todo el siglo XX y en el siglo XIX, en todo el siglo XIX, desde el comienzo del siglo XIX, la crítica cultural planteó reparos a la forma en que se producía el discurso público en los mismos términos, Yo siempre uso didácticamente un prólogo a un libro de poemas del año 1800, que describe la realidad de ese momento cultural en los mismos términos que ahora. Vos lo lees ignorando que pasaron 224 años y no cambió nada cualitativamente. Es decir, hay fenómenos de velocidad, de estupidez, de interrupción, de violencia. ¿Sabes por qué me parece importante discutir esto? Porque hay que ver qué es lo que cambia efectivamente. El cambio no está en eso, está en otras cosas. Por eso, fíjate que también coincide con que estemos usando la palabra cambio de esa forma vacía, misteriosa, mágica, porque se vuelve muy difícil ver qué es lo que cambia y qué es lo que continúa. O sea, no estoy hablando de obviedades, no estoy diciendo que sea obvio mi propio planteo, porque ahí interviene la historia. Si hablamos de que hace 220 años se dijo esto mismo, con casi las mismas palabras, estamos hablando de historia, o sea, de ausencia, de pasado, de algo que no es experimentable en la actualidad, sino que remite a una lectura y demás. Pero quiero agregar una cosa antes de terminar este punto. No fue que siempre hubo que crear un ámbito para que fuera posible la conversación, en el sentido que estás diciendo vos. No fue que siempre hubo el aula, el café, el psicoanálisis, la glorieta del parque. No hubo siempre lugares y tiempos que se tuvieron que diseñar y establecer para que dieran hospitalidad a la conversación en el sentido que está diciendo vos, porque en otros lugares como el mercado, la cocina, la calle, la conversación asume esas formas que estamos criticando. Sí, yo creo que está muy bien lo que plantea, pero justamente me parece, ahora que mencionaste el psicoanálisis, tal vez lo digo desde la práctica clínica, que para mí la práctica clínica es casi un lugar de especialización contemporánea de este tiempo en la demora. Me
parece que los espacios de demora están cada vez escaseando más. Y si bien este es un tema de la conversación de siempre, es muy curioso, no hay posibilidades. La demora para contar un sueño y no concluir rápidamente en qué significa ese sueño, sino sostener el lugar de la vacilación, me parece que fuera de la escucha clínica, esa opción se ha perdido. La posibilidad de decir no entiendo qué está pasando, La posibilidad yo estoy de... hablando de esos puntos, de decir, mira, la verdad no entiendo lo que me está pasando, y que no haya inmediatamente alguien que te explique lo que está pasando, que haya como un silencio alrededor de ese no saber, eso queda casi reducido al espacio clínico. No sé si hay muchos lugares. A veces en la amistad o en el amor se pueden dar esos momentos. Por supuesto se pueden dar esos momentos en las aulas también. A mí no me gusta Pero el optimismo cultural, ¿no? Decir la apología de la actualidad o lo extraordinaria que son tales o cuales avances. Ese tipo de discurso me parece limitado. Pero también es limitado el discurso decadentista, ¿no? Es decir, la idea que se perdió algo y no más que eso, ¿no? Por supuesto que hay pérdida. Lo que vos estás describiendo es una pérdida. No estoy poniendo en tela de juicio lo que decís, pero me parece que hay que entramarlo con las continuidades. Entonces, cuando empezamos esta conversación, hablábamos de la radio, del interés por escuchar. Hay un interés por escuchar, hay un gran interés por escuchar. Por eso volvieron los podcasts. Vos fíjate que la imagen, no, que hace años que, o por lo menos durante muchos años se discutió como si la imagen hubiese sustituido todo, la imagen que además siempre es objeto de crítica o incluso de demonización y de temor, ¿no es cierto? Porque la imagen tiene algo de lo siniestro, porque la imagen pretende transparentar y por lo tanto oculta lo que no es transparentable. Hay un gran problema con, ¿no? Como se sabe, con la imagen, mientras que en la audición se produce un vínculo mucho más profundo, genuino, sin dobleces, ¿no? Es un vínculo igualitario, el de la audición, el de la voz. Es un viejo tema este, ¿no? Y por eso es interesante que la voz vuelva y que las propias redes se vean demandadas por los usuarios, por las usuarias, por el público usuario, a poner la voz. Lo que pasa en Twitter con los espacios, ¿no? Que hay espacios de conversación que la gente habla tranquilamente, ¿eh? No se interrumpe, o sea, se interrumpe poco. Hay muchos espacios que están ocurriendo y los grupos establecen formas de conversación para respetarse con distintas variantes, algunos se dan turnos, otros se interrumpen un poco, pero en general funciona bastante bien. Son realmente asambleas que duran horas, están 4, 5, 6 horas hablando la gente, ¿no? En este momento eso se ve mucho en relación a la situación de crisis en que estábamos, de la catástrofe que estamos experimentando, ¿no? Y todos los días hay ese tipo de reuniones. Entonces, me parece que lo que ocurre, tal vez el modo de conversar esta cuestión sería, hay un flujo auditivo, conversacional de la palabra, que busca su forma de situarse en escenas adversas, ¿no? Pero eso es la modernidad. Eso son 200 años, 300 años en lo que viene ocurriendo eso, en que hay una aglomeración urbana de multitudes y, y, y la voz se recupera a través de la acción colectiva, ¿no? Pero tomando lo que decías sobre la conversación y esta conversación, ¿no? Y por qué hacer esta conversación o cómo hacerla también. Me parece que hay un, un punto de partida que tiene relación con el respeto en la conversación, con el cuidado en la conversación, con la
nos referíamos antes en la conversación como un lugar de la interrupción. Cuidado, esas condiciones, yo no las digo de una forma nostálgica, las digo como esa vivencia de la alegría que da esa temporalidad donde podés hablar sabiendo la espera no solo de que termines, sino la espera de ver si lo que estás escuchando puede encontrar en esa espera un sentido que no tenía previamente, ¿no? La espera como alumbradora que da posibilidad de que nazca algo que todavía no se sabía que se iba a decir cuando se está hablando. La espera que esa voz encuentre otras voces mientras que habla. Esa espera me parece que, y quiero subrayar, del deseo de conversación. Y parto de decir que muchas veces no encuentro ese espacio conversacional. No, en eso estamos de acuerdo. No, en eso estamos de acuerdo. La conversación se remite a una cierta condición de soledad, pero yo no estoy seguro de que eso sea tanto peor o que haya cambiado en ese sentido decadentista que me pareció entender que hablábamos. No estoy seguro de eso. No, en ese sentido, no. Lo digo en el sentido de que de la vivencia en este momento, de que provoca un sufrimiento no encontrar ese espacio. Pero la contracara de esto que te estoy diciendo, también hay que decir, es que ese espacio de temblor, de vacilación, del tiempo de la argumentación, de la espera, de la detención de la reacción, te pone a la voz, pone a la palabra en un estado también de casi de catástrofe, porque es difícil sostenerse. Cuando vos haces silencio y yo me encuentro hablando, llega un punto donde solicito la interrupción, porque me siento planeando sin rumbo, y más cuando en este momento no nos vemos y no escucho las señales fácticas de que estás ahí. Esa vivencia de perderse y extraviarse sin saber cómo pensar y quedar en ese estado de inconclusión, también provoca un sufrimiento, porque es como un apagón, es la vivencia del apagón del pensamiento. Entonces es más fácil, me parece, la vivencia, que creo que esta es la conjetura, que nos protegemos de ese arrojarnos, ese sumergirnos en el vértigo de la argumentación como estado de vacilación y de inconclusión, nos protegemos de eso solicitando la interrupción y armando espacios donde la conversación es constantemente interferida, y también al mismo tiempo descargando enunciados ya hechos y formateados, la repetición de lo ya argumentado. Esa es la evidencia que tengo. Por un lado, la necesidad del tiempo. Estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero lo que diría es que lo que acabas de describir es una excelente semblanza de la voz, de lo que es inherente a la voz y que fue siempre inherente a la voz. Es decir, todo ese drama, vos describiste un drama, pero yo no lo limitaría a la época, digamos, a la actualidad o a las situaciones culturales del momento solamente, sino que es inherente a la voz. O sea, eso es la voz, por eso existe el testimonio, el rumor, el chisme, todas las complejidades y conflictos alrededor de la voz, desde el susurro hasta la injuria, el grito. Es decir, la voz, en la voz se dirime la existencia, ¿no? Entonces, el recurso que tenemos de la voz como una forma de salirnos de nosotros mismos y vincularnos, bueno, es frágil, es fallido, es contradictorio,
no logra nunca decir lo que pretende, nunca sabe qué es lo que dice. Y sí, hay, por ejemplo, rasgos epocales que conspiran contra la conversación. Sí, hablemos de eso, claro, pero lo que trato de insistir es que los ubiquemos en lo que efectivamente cambia. Por ejemplo, algo nuevo es la inteligencia artificial, que es una forma de hablar sin que se sepa lo que se dice. O sea, hay algo ahí que no es una persona que habla y no sabe lo que dice. No sabe lo que dice, porque no hay alguien responsable de lo que se está diciendo. Y le atribuimos todo un carácter mágico a eso, ¿no? Un carácter fetichizado, ¿no? Pero bueno, estamos discutiendo el drama de la existencia, ¿no? Que se transmite, que se releva a través de la comunicación, digamos así, ¿no? Esa palabra no es la adecuada, lo estamos llamando conversación. Pero bueno, el sufrimiento es una dimensión, pero yo creo que estás hablando de la soledad, ¿no? Yo, mira, creo que introduje este tema del tiempo en la conversación porque había algo que quiero que conversemos, que yo me preparé un apunte sobre eso, que es sobre el daño. Eh, la idea, el tema del impulso a dañar y la acción que daña, ¿viste? Ese movimiento, estoy hablando del daño como el dañar y el dañarse. Me parece que hay entre el impulso, viste que el daño tiene como un impulso, y entre el impulso y la acción, el tema es que no hay nada que interfiera que como pausa, ventana o posibilidad de tensión. Estoy hablando de las impulsiones, de las adicciones o todas las impulsiones del daño, ¿no? Este, porque en el momento del impulso, el daño no siente que ese empuje, en el momento del impulso de dañar, no se siente que ese empuje va a lastimar. En ese momento es como la promesa de una cancelación, de una excitación, de un nerviosismo, de una obsesión, que son insoportables. Pensá en el acto, en el impulso de comer, ¿no? Es decir, el impulso de comer cuando no hay necesidad, no hay hambre, ¿no? El impulso de comer, que sería como la excitación al nerviosismo de comer, ¿no? Que en el momento del impulso hay una promesa de que ese acto o esa acción va a cancelar algo que es insoportable. Entonces, en ese punto entre el impulso y la acción no hay una demora y no sabemos cómo propiciar, ¿no? Después, bueno, después del daño, una vez que se desencadena la acción de dañar, ya casi no se la puede parar, ¿no? Dañar o dañarse. Y después del daño sobreviene el adormecimiento, la culpa, la vivencia de derrota, el arrepentimiento, el no querer pensar en nada de lo que pasó. Es tremendo el después también. Pero esto que acabas de describir es la acción. Describiste el acto, la acción. Eso es la acción, más allá de lo que la precede o lo que tiene por dentro, o lo que podamos decir de ella, es la pura acción. La acción tiene esa característica, ¿no? Quiero decir, antecede a sus consecuencias y no las puede prever. O si las prevé, porque hay mucho, vos tenés la experiencia de lo que te daña, aún así no la puede detener, no la puede parar, porque cada vez viene como una promesa de que esta vez podría ser distinta, o hay un momento, una suspensión de ese saber, ¿no? Ahora, esto me llevó, quiero desarrollar un poco más, porque me llevó a pensar, ¿no? Por ahí la expresión, no sé cómo vaya a sonar, que componemos una civilización habituada al daño, expuesta al daño, o aturdida o habituada al tanto daño, ¿no? Es decir, que
vivimos en riesgo de dañar o dañarnos. Es decir, todo lo que hacemos está sometido a esa tensión, ¿no? Que puede, el amor puede sanar o lastimar, la amistad puede, como hablábamos ayer, alojar, contener o decepcionar. Una crianza puede dar vida o puede condenar la vida. El alimento puede nutrir o puede enfermar. Y así con cualquier cosa que imaginemos, ¿no? Esta idea de, bueno, que por supuesto recuerda la idea de fármaco, de esa palabra griega que algo puede, el daño puede ser vivido antes del acto como algo que te calme, ¿no? A mí me parece que el tema que quiero poner en juego es que el capitalismo promete una felicidad de consumo, posesiones, dañando la vida. Hola. Perdón. Sí, te interrumpí. No, quería retomar algo que decía, que en algún momento escribiste, que ya lo hemos conversado muchas veces, la idea de la función del peronismo en nuestro país, que en algún momento dijiste que residía en la reducción del daño. Sí. Tomando una expresión que tiene cercanía con las formas clínicas, que también plantean en cuanto al consumo de sustancias, alcohol, la idea de reducción del daño o de evitar lo peor. Y ahí tengo un problema que no sé cómo pensar, sí, que es, también hay un lugar común que tiende a pensar de que hay una impulsión a dañar o se retoma la idea de la pulsión de muerte. Gran tema ese de la pulsión de muerte que nunca termina de... es un enunciado que siempre tiene esa dificultad de que no podés conjugar esa idea de pulsión con la época que modela las significaciones, los sentidos en que nos habitan, ¿no? O la idea de pulsión de muerte no sabe cómo pensar a qué le hace al capitalismo a nuestros cuerpos, qué le hace al amor, a la sexualidad, al erotismo, al trabajo, a la vida en común, qué le hace al aire, a la tierra, al agua, no sé, es un gran tema, hay una pulsión de muerte, ¿cómo pensar eso, no? Pero a mí eso lo vincula con una pregunta clínica que a mí me desvela, dos cositas más y ya concluyo, Una pregunta clínica que me desvela, y que desvela a quienes hacemos clínica, y que desvela a quienes vivimos, ¿no? Que es ¿por qué saber lo que daña no detiene el acto de dañar o dañarse? Yo no sé qué hacer frente a esa pregunta, ¿no? Es decir, saber lo que daña no detiene el acto de dañar o dañarse, ¿no? Y entonces ahí hay otra conjetura, que es que nada produce tanta excitación como el goce del daño. En ese contexto yo alguna vez pensé ahí sumergido así en las noches de los manicomios, recordando la idea de Bataille de soberanía, que quienes no tienen ningún derecho, ninguna esperanza, ningún sosiego, ningún porvenir, terminaban ejerciendo la última soberanía que les quedaba, que era cortarse la piel con un vidrio, tragarse, recuerdo alguien que se tragó una máquina de afeitar o se tragó un cuchillo, o tomaba otro, alguien soberanía de hacerse mierda, es como si ¿viste? Hubiera una reacción que sería, bueno, ya no me voy a dejar excretar una y otra vez por el poder, ahora voy a actuar el único dominio posible que tengo, provocarme y consumirme en el propio dolor, ¿no? Como, y entonces mi pregunta es si algo así está pasando en la Argentina, que entre quienes prometen otra vez seguir sin conseguirlo, reducir el daño, y quienes prometen una desenfrenada libertad del daño,
mi pregunta es, ¿quiénes han elegido esto último? Esto es lo que quería introducir en la conversación, ¿no? El peligro de que el daño se haya filmado de tal modo en la civilización que tenga mucho más encanto que la vida en común. Mira, yo creo que un problema que hay con lo que está pasando es que en el caso de lo que estamos discutiendo, que pasa en Argentina ahora, hay una negación del daño. A pesar de que en apariencia algunos no lo veamos así, la realidad es que hay una negación del daño. Lo voy a tratar de explicar de la siguiente manera. Hoy vi justamente en TikTok un tiktokero que entrevista a gente en la calle y le pregunta, es un tipo contrario al gobierno actual, que le pregunta a la gente con mucha amabilidad y con distintas variantes qué piensa de por quién votó, qué piensa de la situación actual. Y una cosa que se reitera son personas que votaron a Milei y que justifican lo que está pasando ahora sin argumentos. No tienen argumentos. Es decir, entonces el tipo lo que hace es repreguntarles insistentemente qué pasa con la gente que ya no puede comer, ¿no? Pero antes tampoco podía, no, pero ahora empeoró, le responde él, porque antes había dificultades, pero ahora se triplicaron, cuadruplicaron los alimentos, se redujo a la mitad el poder adquisitivo, o sea que la situación empeoró mucho. Entonces llega un punto en que la gente se lo queda mirando y no sabe qué decir. Ese es lo más frecuente. Pero hoy se encontró con un joven que dijo, yo voté a Milei. ¿Por qué? Porque sí. ¿Pero por qué sí? Porque sí, porque sí. Y se encogía de hombros como diciendo, no tengo que darte ninguna explicación. Hice lo que se me cantó y nada, y es así. Entonces, lo que quiero decir es esto. En esa escena se constata algo que vengo discutiendo hace tiempo, que es que esto está ocurriendo porque se ha consentido. Es decir, lo vinculo con lo que vos dijiste de la siguiente manera. Cuando se trata de un daño consciente, ese daño está siendo cuestionado. Tu pregunta refiere a daños que son denunciados, ¿no? Es decir, son daños de los que hay un discurso público que dice esto es un daño. El cigarrillo te mata, pero la gente sigue fumando. Pero esto con Milei no ha ocurrido. Me parece fundamental la diferencia. No ha habido ninguna advertencia. Ha estado durante 2 o 3 años profiriendo azufre arrojado por la boca de manera masiva todos los días, sin que nadie lo cuestionara, sin que hubiera ningún octógono, ¿viste? Porque justamente lo que vos acabas de describir es el octógono, ¿no? Hay un octógono que dice, bueno, esto te mata y la gente lo sigue consumiendo, entonces ahí hay una pregunta que me parece fundamental, que estoy de acuerdo en formularla y es válida. Pero eso no es lo que está pasando con Milei y con la actual situación, ni es lo que pasa cuando la gente no da razones de por qué lo votó, ni entiende por qué lo hizo, ni le importa. Es otra cosa esto. Esto es otra cosa. Es decir, acá lo que ha ocurrido es que lo que para nosotros evidentemente es un daño catastrófico, se ha presentado como si fuera una opinión, una variante, lo que llaman un cambio. Porque, ¿qué es un cambio? Es algo que no es dañino. No, el cambio no daña. Si no lo llamo cambio, lo llamo de otro modo. No se llama cambio a fumar o a tomar una droga o a arrojarse en parapente o a cualquier otra cosa arriesgada, no lo llamás un cambio, lo llamás un riesgo. En cambio acá, una situación de catástrofe anunciada, programada, deliberada, promovida y publicitada, se la llama cambio. Es decir, que el problema central que está ocurriendo es que se estuvo negando y consintiendo con esa negación, con muchas complicidades también, de que eso que era dañino, que se anunciaba como un daño catastrófico, no se lo cuestionaba. No solamente no se lo cuestionaba. Vos tenés gente de este lado diciendo tiene razón en esto, tiene razón en lo otro,
Es terrible. Yo creo que es una catástrofe inconmensurable la que estamos viviendo, ¿eh? No tiene parangón, es realmente algo nuevo. ¿Estás callado? Estaba leyendo algunas cosas del chat. Alguien preguntó algo de la memoria, ¿no? Y la memoria, y estaba, justo vos volviste a mencionar la negación y estaba pensando cómo hacer una conexión entre el problema de la memoria y la negación. Porque la negación no es exactamente el olvido, ¿no? Sino Es es no la decisión reconocer, es no de... reconocer, es decir, vos estás en una estación de servicio, te pones a fumar al lado del surtidor de nafta, cuando hay un cartel que dice esto va a estallar, y lo desconoces, decís no, esto no es así, o simplemente no, lo ignorás Pero absolutamente. no te parece bueno, ahora me encuentro con que vos quisiste decir negación o negacionismo. ¿Negacionismo y consentimiento o negación y No es consentimiento? negacionismo, es una negación no deliberada, no consciente. Es una Ah, entonces es negligencia, es negación. una omisión, ¿no? Es como tener un miembro paralizado, Una, ¿viste? Vos tenés un brazo, pero está insensible y no lo podés mover, ¿no? Entonces, eso en neurología se llama negligencia, cuando el órgano no responde al cerebro. Yo creo que está pasando claro, eso en un nivel social, ¿no es cierto? Es decir, porque este personaje de TikTok que te digo, cuando el flaco le dice que lo votó y porque se le antojó y no le importa nada, le dice muchas gracias y termina la entrevista como si hubiese recibido una opinión. Es decir, si el tipo le hubiese dicho acabo de asesinar a 3 bebés en la otra cuadra y están los cadáveres arrojados, no terminaría la entrevista de esa manera. O sea que está tomando una barbaridad que le dice el tipo, lo voté porque se me antojó y no me importa nada, una cosa, es una atrocidad, como si fuera una opinión, eh, como si fuera una opinión plausible. Entonces lo que está haciendo con su comunicación tiktokera es una construcción de consentimiento, está naturalizando, es lo mismo que hicieron las encuestas. Es decir, lo que ha pasado en la Argentina en los últimos 2 años es una gran construcción de un consentimiento con atrocidades. Atrocidades. Todo lo que el discurso ese es un discurso de atrocidades, de crímenes de lesa humanidad, contra derechos humanos, contra la emancipación, contra el feminismo, y entonces ahora hay un gran escándalo porque está el DNU la ley Omnibus, pero todo eso se estuvo anunciando, todo el tiempo se estuvo hablando y se lo tomaba como si fuera viento, ¿viste? Como si fuera un fenómeno meteorológico, no una tempestad, sino simplemente una llovizna, que es una cosa que ni es tema de conversación. O sea, esa es la catástrofe en la Argentina actual, que se ha naturalizado algo que no puede haber estado naturalizado, no es normal. No puede haber una normalidad alrededor de esto. Entonces, bueno, ahora estamos pendiente cuesta abajo en una trampa letal, en una trampa para osos que nos está sofocando, y estamos discutiendo a ver cómo salimos de esto, ¿no? Y como hay toda una parte que sigue, toda esa parte de la población que sigue consintiendo con esto, es porque se permitió que ocurriera eso. Se permitió que ocurriera eso. Si usted es un tipo de una estación de servicio y estalla todo y nadie le advirtió, o el hecho de que las advertencias no se tuvieran en cuenta, no se cuestionó, y bueno, es decir, era una catástrofe anunciada. Yo creo que eso es lo terrible que está pasando. Y que es lo que tiene que llevar a la pregunta de cómo ocurrió eso, cómo ocurrió que se permitiera semejante cosa. Esa es la cuestión. sí, es muy complejo lo que estás pensando. Me quedé un paso atrás pensando en la negación y el consentimiento.
esa contigüidad entre la palabra negación y consentimiento. Viste que te pregunté si hablabas del negacionismo, me aclaraste, no, ahora estoy hablando de la negación. Si la negación, yo me preguntaba, es una defensa, una, un modo de defensa automático, como vos dijiste, inconsciente, insoportable. Pero la pregunta que nos hace inmediatamente es ¿qué es lo insoportable que se quiere cancelar, suprimir? Y yo lo relaciono con algo que hemos hablado. Creo que esta negación, que en un punto, en algún momento se vuelve negacionismo, porque la diferencia para mí entre negación y negacionismo es que en el negacionismo hay una decisión de suprimir algo que no se puede soportar. Pero esta negación me parece que se vincula a las vivencias que tuvimos en la pandemia y en la pospandemia. No sé si pospandemia, no sé, esta pandemia extendida, que tiene que ver con la negación de la vulnerabilidad. Sí. Y esta idea de la catástrofe anunciada, ¿no? Me cuesta vincularla, pero creo que tiene relación. Sí, ¿no? tiene relación, por supuesto que tiene una relación fundamental. Lo que pasa es que había empezado antes ese fenómeno, porque, digamos, la pandemia, por eso es tan difícil distinguir la pandemia del apocalipsis climático y de toda la situación planetaria, ¿no? Porque no es el mismo fenómeno, no se deduce una cosa de la otra, ese es un error muy corriente, por supuesto que uno todo es discutible, ¿no? Pero nosotros ya veníamos, qué sé yo, desde la caída del muro venimos con una aceptación generalizada de la insolidaridad, ¿no? Ese es un punto muy importante. Es decir, el capitalismo se convirtió en unívoco, en monopólico, en unipolar, como sistema, ¿no? No importa si hay 2, 3 países de eso, todo eso es la geopolítica que nos están atravesando la cabeza con la geopolítica, perdiendo el tiempo con discusiones absurdas. No, acá hay un problema que se refiere al modo de vida capitalista, que es el único hoy en día existente, y que lo que determina es una condición de daño estructural. El capitalismo es un agente de daño, es decir, considera el daño como algo positivo. La colonización, el extractivismo, la expansión, el crecimiento, acciones destructivas, destruir algo para volverlo a hacer. O sea, el capitalismo es una máquina destructiva, ¿no? No es solamente destructiva, tiene una dimensión también afirmativa, pero es deliberadamente destructiva, es muy destructiva, como lo ha sido la civilización, ¿no? Eso ya lo discutían lo destructivo de la civilización. El capitalismo lo exacerba hasta grados inconmensurables y al haberse caído el proyecto del socialismo, se quedó solo el capitalismo. Entonces ha ido perdiendo inhibiciones, no se siente reprochado y ahora quiere la gloria. Esa era la novedad. La novedad de los últimos años es que no le alcanza con la acumulación de riqueza y de poder, sino que además quiere la gloria reconocida y explícita, ¿no? Eso fue lo que dijo Milei en el discurso. Los empresarios son héroes, ¿no? Quieren la gloria. Bueno, esa es la situación. Entonces, eso ya es atroz en sí mismo. Y a través de mecanismos de propaganda y de subjetivación consigue naturalizarse. Yo creo que por eso la negación no es la negación en el sentido psicoanalítico solamente, ni postraumática solamente, creo que también ocurre eso respecto a lo que vos decís de la pandemia, sino que hay otro fenómeno, que es un fenómeno de condiciones de existencia que se naturalizan y se reducen a una estructura de la crueldad.
¿no? De la competencia, del crecimiento, de la violencia extractiva. Es decir, se ha instalado eso como una subjetividad, como una cultura, como un modo de vida. Por eso es un error lo que dicen de que no fue ningún papelón el discurso de Milei en Davos. Es decir, él dijo lo que es. O sea, esa es la realidad. La realidad es lo que dijo él, lo que pasa es que está dicha como un loco, ¿no? Como un loco que revela de un modo extremo. O sea, si no fuera presidente podría ser una obra de arte el discurso de él, ¿no? Como el atentado contra las Torres Gemelas. Son esos gestos de extrema violencia y de desmesura que contienen una verdad siniestra, ¿no? Una verdad tremenda, horrible. En cuanto a lo que decís de que el capitalismo da, a mí me gustaría pensar algo más, porque ese daño va librado con una promesa de felicidad. Cuando vos recordás la idea de que el capitalismo, bueno, en la voz de Davos, pide la gloria o pide, bueno, o se describe como benefactor, vuelve a aparecer la idea de que ahí hay una promesa de un bien. La gran paradoja es que ese bien que se promete es una felicidad prometida que daña. El bien, el bien prometido es un bien que daña. Pero se establece, sí. ¿Estás ahí? Sí, hola. Estoy. Se establece algo que yo todo el tiempo estoy tratando de pensar en relación a la crueldad. Porque a mí, yo sospecho que la crueldad tiene con otra cara o un doblez de protección. La crueldad es la envoltura de protección de estar del lado de la fuerza. Y me parece que de alguna manera esa idea del daño, porque yo también pienso eso, que una de las grandes preguntas del presente es la civilización del daño. Cómo el daño incluso se vuelve la acción de dañar, eso que te decía, ¿no? Que el capitalismo deja la última soberanía posible en la posibilidad de dañarte. Pero ¿de qué manera la crueldad se vuelve verosímil, se vuelve un lugar ilusional de una promesa de protección? Quien ejerce crueldad se siente provisoriamente inmune. Por supuesto, inmune, ¿no? Porque lo más temido es ese estado de debilidad, porque la contracara de la felicidad del capitalismo es la desaparición, la inexistencia. Promete felicidad, pero ejecuta desaparición. Entonces, nadie quiere estar del lado de la desaparición, ¿viste? Como, bueno, vuelvo a retomar lo que decías antes, que la expresión, la catástrofe anunciada va a ser la expresión de una de las grandes expresiones de esta época, junto ya que estamos con la idea de la motosierra, ¿no? La imagen de la motosierra es la imagen que nos va a acompañar los próximos años y que nos habla. La imagen de la motosierra, que es la imagen de la crueldad, es la imagen del daño, es la imagen de la fuerza, es la imagen que condensa casi. Hay como una... ¿Cómo? No te estoy oyendo entrecortado. Te oí entrecortado lo último. No, me estoy dando cuenta que la idea de la motosierra condensa casi todas las cosas que estamos hablando, porque es la imagen del daño, del peligro, de la amenaza, del riesgo, de la crueldad, de la fecha de felicidad y de gloria, de la fuerza, de la protección,
condensa, como decían, del consentimiento, es la imagen de la negación. Va a ser yo creo que vamos a tener que pensar mucho en el efecto motosierra en nuestras vidas. Sí, absolutamente. Ahora, yo agregaría una cuestión, porque a mí me sale mucho decir consentimiento, que es una expresión política, pero en el plano subjetivo no es un acto responsable. El consentimiento es un acto responsable, ¿no? Se es responsable de consentir, pero lo que está pasando es algo más y que puede tener relación con la pandemia y con la ausencia del duelo, con la supresión del duelo, que es la apatía. Tal vez esa Claro. negación que estamos escribiendo, de haberlo dejado decir todas esas cosas durante 2 años, todo el tiempo, tenga que vincularse también con un estado de apatía, de incapacidad de respuesta, de laxitud, ¿no? De debilidad, de anestesia. Eso es lo que ha pasado. Vos fíjate que, por ejemplo, ahora se está diciendo algo que yo creo que es falso, que es un error. No es un completo error, es una verdad parcial, una verdad a medias. Hay que esperar que la gente se vea afectada por las medidas para que reaccione. Bueno, eso va a ser cierto respecto de alguna parte de la gente. Y hay otra parte de la gente que su apoyo a Milei no depende de lo que le pase. Es decir, porque en las desgracias humanas suele suceder que se producen estados alucinatorios o de apatía en momentos extremos y puede suceder que alguien, aún muy perjudicado, niegue lo que le pasa o lo justifique. Eso ya está ocurriendo, ya está ocurriendo. Esa gente se queda sin responder cuando dicen, bueno, pero ¿y lo que no tienen para comer? ¿Qué le dirías? O qué hay? No tengo nada que decirles. Eso es un estado de apatía. Porque vos estás en una escena pública, en la calle, interrogado por un supuesto periodista, con un micrófono y una cámara, preguntándote qué pensás de que haya gente que se está muriendo de hambre. Tu respuesta es no tengo nada que decir. Y la conversación se termina ahí, porque el entrevistador también permite que se termine ahí la conversación. El entrevistador que quiere estar haciendo una acción militante también contribuye a la apatía, porque si a vos alguien te dice, no sé qué decir respecto a gente que se está muriendo de hambre en este momento, la conversación no puede terminar ahí. No puede terminar ahí. Entonces, si termina ahí, es porque ahí termina todo. Entonces, es un estado de apatía, de muerte, ya, de muerte civil. Por eso yo creo que lo vital en este momento es reaccionar, no es esperar. Es decir, hay una espera estratégica de la conducción política que me parece que es razonable, que está muy bien, que es necesaria, pero hay otro nivel en el que no es saludable esperar, no es saludable esperar, porque es funcional a un estado de apatía. Por supuesto que no todo el mundo está en la misma condición, ¿eh? Es decir, hay una heterogeneidad, hay gente en un estado de apatía y otra que no lo está. Pero temo que haya un número multitudinario es lo que solemos llamar zombies. O sea, la palabra zombie se usa para un estado de apatía. ¿Qué es un estado de apatía? Bueno, alguien que se está muriendo y no realiza ninguna acción defensiva, que ha perdido la capacidad de hacerlo. O sea, cuando hablamos de negación estaba yo pensando en esto, ¿eh? No en un proceso libidinal de desplazamientos o de reelaboración de sentidos, que pueden producirse con posterioridad, alguien puede explicar lo que le pasa revisando sentidos, pero hay una dimensión en la que lo que está ocurriendo es eso, es dejarse llevar, dejarse morir. Yo lo relaciono con algo que hemos hablado otras veces. Esto que ahora llamás apatía es una red de envoltura de la sensibilidad con indolencia, indiferencia, impasibilidad, anestesia, y que se sostiene también con el consentimiento. Porque me parece que hay algo, yo insisto, hay algo de la apatía como de la misma crueldad que tiene una función de protección. El consentimiento tiene esa
posición de permitir la crueldad, tolerarla, aceptarla, admitirla, incluso hasta llegar a sostener la idea de la necesidad de la catástrofe casi como un principio purificador, ¿no? Y la gran paradoja en ese sentido es tolerar, aceptar, admitir la crueldad para protegerse de ella. Es decir, en esa tolerancia indolente de la crueldad hay como decirlo, tengo que apelar a esta idea, ¿no? A esa función mágica de la creencia que consintiendo, tolerando, aceptando la violencia, esa violencia no te va a destruir. Va a destruir, es decir, la necesidad de la catástrofe que te purifica una sociedad y quedarías del lado de lo purificado, ¿no? A salvo. La idea de, es decir, es como, bueno, esa concepción teológica que está introduciendo la coyuntura política actual, ¿no? Esa idea de las fuerzas del cielo, que es la gran protección posible, ¿no? de la catástrofe. Es como si la fuerza del cielo va a seleccionar a los sobrevivientes. Entonces el consentimiento es como la contraseña del sobreviviente, ¿no? El conjuro del sobreviviente. Pero me parece que esa conformación de una vida sin afectación, porque lo insoportable es la afectación. Cuando esa persona dice, lo voté porque sí, lo que está suprimiendo es entrar en el flujo de afectación. El flujo de afectación es la consecuencia de su acción. El flujo de afectación está conjurado o apartado con la indolencia. Es una frase de la indolencia, el porque sí. Es lo que vos decías, no tengo que darte ninguna explicación. Me es indiferente lo que piensas, lo que sientas. Pero ahí Mi porque sí me anestesia, me protege. Mi porque sí es la muralla que me salva de sentir lo que estás sintiendo sí, vos. pero ahí procede una cosa que me parece decisiva, que lo estoy tratando de decir y en un momento lo describiste como complejidad, que en un punto no me parece tan complejo, que es lo siguiente. Esa respuesta, hizo lo que se me antojó, es la que daría a alguien si vos en un supermercado le preguntaras a alguien por qué le gusta la Coca-Cola y no la Pepsi, y eventualmente algunos te responderían, porque sí, no tengo por qué explicarte lo que me estás preguntando. A mí me gusta la Pepsi y no la Coca, no tengo por qué darte ninguna explicación. Pero ¿qué es lo que está implícito en esa respuesta? Que la Pepsi y la Coca son dos opciones legítimas. A eso quiero ir. Si vos dejás que sean legítimas unas opciones sin advertencia, pues cuando en el cigarrillo se pone un cartelito que dice esto te va a matar, lo estás deslegitimando. Por eso los octógonos son tan resistidos por las corporaciones, porque deslegitiman los productos. O sea, una condición de las marcas en el capitalismo es una legitimidad absolutamente incuestionable, sometida a censura legal. Es decir, vos no podés hablar mal de las marcas porque te hacen un juicio, etcétera. Es decir, hay un totalitarismo de las marcas que ejerce censura. Y lo que se censura es la deslegitimación. Entonces eso hace que la gente sea indolente porque puede optar por cualquier alternativa sin ninguna responsabilidad, sin ningún compromiso, porque son todas cosas que están ofertadas en el mercado legalmente, ¿no? Las drogas no. O sea, si uno quiere una droga, no está en la góndola del shopping o del supermercado. Todo lo que está en el supermercado, o sea, todo lo que está en la televisión, todo lo que está en los medios de comunicación, todo lo que circula y que no se le opone nada, ni como octógono, ni como crítica, ni como cuestionamiento, ni como difamación, ni como interdicción, ni de ninguna otra manera, sino como algo que es una opinión. Cuando se dice que algo es una opinión, es lo mismo que decir, es un producto ofrecido en el mercado legalmente, porque cumple con las normas bromatológicas, etcétera, ¿no es cierto?, impositivas. Entonces vos tenés una marca de agua, Villavicencio, o tal otra marca de agua, y compras la que a vos se te ocurra. Es decir, entras y además podés arrepentirte también. Ese es otro aspecto fundamental,
que hay botón de arrepentimiento en el consumo actual. Esa es una nueva etapa del capitalismo. Antes vos cuando comprabas algo no podías renunciar a la compra porque era irreversible. Ahora vos tenés un plazo dentro del cual te podés arrepentir y devolver la compra. Es decir, que no tenés que dar ninguna explicación, no tenés que dar ninguna explicación, vos podés devolver, eso no se puede hacer en ninguna otra cosa de la vida. No hay ninguna otra dimensión experiencial de la vida histórica, de ninguna época de la humanidad, en que vos puedas arrepentirte de algo sin dar ninguna explicación y que eso se propicie. O sea, yo compro algo y lo puedo devolver sin ninguna explicación. Es decir, que eso está financiado, eso forma parte del intercambio mercantil, del contrato, está muy bien que yo lo haga, porque voy a comprar otra cosa y porque permanezco en el circuito. Es decir, ahí hay una enormidad absoluta de satisfacción incondicional e infinita de los deseos, que es de un grado es atroz, es una atrocidad, porque es mágica. Es como la magia, ¿entendés? O sea, yo aplico la varita mágica y pasa algo que es la realización de mi deseo. Por eso la fuerza del cielo, yo quería también decir eso, si seguís estando ahí, porque cuando uno no oye nada piensa que se cortó, pero seguís estando ahí, ¿no? La fuerza del cielo no son una cuestión teológica, como nada de lo que dice Milei es teológico, no tiene nada que ver con ninguna teología, sino que es superstición del tipo que todas las grandes religiones cuestionaron a lo largo de toda su historia como algo herético y pecaminoso y que había que prohibir, la superstición, es decir, la creencia en la magia, es decir, en efectos causados por un deseo incondicionado, sin compromiso ni obligación ética. ¿Cuál es la diferencia entre la teología y la magia? Esta es la diferencia, es decir, que en la teología hay un determinado orden espiritual que tiene una eticidad. Por eso existen las interdicciones, no matar, etcétera. ¿Por qué no matar? Bueno, la magia permite matar, permite hacer cualquier cosa. O sea, la magia es la realización incondicionada de la teología. Es sin Dios, o con dioses falsos, digamos, ¿no? En la antigüedad era con dioses falsos, ahora que se ha producido la muerte de Dios, es sin Dios. Entonces, cuando uno dice la fuerza del cielo, se refiere a un hechizo que lo va a empoderar a él, ¿viste? Es una idea absolutamente tremenda, muy nazi, ¿no? Bueno, sí, la protección de la que estamos hablando, esa fantasía, ese fantasma de protección de la crueldad como un fantasma de la protección, me parece que es un fantasma mágico, Claro. es una fantasía mágica. Claro, es la que tenía la dictadura. ¿Por qué la dictadura desaparecía gente y la torturaba? Porque se sentían protegidos por una fuerza mágica. Es decir, por una idolatría, por una forma espiritualmente desviada. Ellos invocaban en ese caso el catolicismo. Este otro invoca otro nombre propio, no importa cuál sea la religión que se invoca. Lo que se está practicando es magia. Es una magia siniestra, ¿no? Lo que pasa es que yo lo vincularía a lo que hablábamos antes de la legitimación del daño. Claro. El daño se legitima como necesario, como inevitable, como fatalidad, como magia, como superstición purificadora, pero también el daño se legitima por el otro lado, por otros lados también, ¿no? El lado de la protección, el lado de la excitación del daño, del gozo del daño, de la libertad de elegir dañarte, y lo que decíamos antes de la protección, ¿no? La protección mágica del daño. Esto es lo que tendría que preocuparnos, ¿no? Que se legitime el daño, que el daño se vuelva un hábito de la civilización, se vuelva un verosímil de la vida común, que el daño se vuelva también un modo de ejercicio de la última soberanía que te queda, la de dañarte de distintos modos, ¿no? El hacerte mierda o hacer que todo estalle se vuelva mierda, pero en esa posición activa de elijo hacerme mierda o elijo que todo se vaya a la mierda. Eso es lo que me parece el suicidio. La
legitimación, y la legitimación del daño, ¿no? La destructividad como protección O mágica. sea, la resignación a ser víctima, ¿no? La resignación a ser víctima propiciatoria, a ser víctima de un sacrificio. Porque el sacrificio requiere una víctima consintiente. Ahí hay una cuestión, que uno puede discutir cómo se llega a ser víctima consintiente, pero el punto es ese, es decir, no hay sacrificio sin consentimiento. El consentimiento de la víctima se puede construir de distintas maneras, ¿no? Puede ser voluntario o no voluntario, pero lo importante es la pasividad de la víctima. Es decir, la víctima se acuesta en la mesa de sacrificio para que le arranquen el corazón y no se resiste. Tiene que permanecer en un estado de pasividad. Eso se logra de distintas maneras, ¿no? Hay un disciplinamiento de la víctima, como en la ejecución, en la pena de muerte. Bueno, tenés una persona que se pone a gritar y a resistirse, sino que está resignada porque se le ha llevado a esa condición. O sea, hay una capacidad que tienen las sociedades de que las víctimas de los sacrificios lo consientan. Y yo creo que lo que ha pasado con el concurso de la pandemia, del aparato de propaganda, de varios recursos, es una multitud dispuesta al sacrificio. Eso es lo que está pasando en la Argentina de ahora. Hay una multitud dispuesta al sacrificio que ahora ya cuando la interrogan dice, sí, hay que ajustarse, hay que dejar de consumir, ya vamos a ver qué pasa, ojalá todo mejore. O sea, se resignan a ser víctimas. Esto que estamos hablando vuelve a actualizar la idea de Levi-Strauss sobre la función de la magia. La idea de la magia y la cura como hechizo, como magia. Uno podría decir, para que haya crueldad o para que el daño quede legitimado, para que el daño como lugar mágico de protección quede instituido, el victimario tiene que creer en la eficacia del daño. Pero también la víctima tiene que creer en su necesidad, en su inevitabilidad, en su fatalidad. Y además la comunidad a la que pertenecen, victimario y víctima, tiene que consentir tiene que creer en la purificación del daño. Volvemos a la idea del sacrificio, que fue una de las cosas de nuestra segunda conversación en este ciclo, ¿no? Y para que el sacrificio sea verosímil, quienes sacrifican tienen que creer en la necesidad del sacrificio. La víctima sacrificada tiene que también creer en el poder y la razonabilidad del victimario. Y la comunidad tiene que creer en la necesidad del sacrificio. Y eso, me parece, ahí estamos estableciendo también una relación entre sacrificio, daño, crueldad, claro, consentimiento. Claro, porque a eso concurre la construcción del enemigo, que es demoníaco y al que hay que suprimir, y que justifica también, o sea, el sacrificio se justifica porque hay un enemigo al que hay que vencer, al que hay que aniquilar, y hay un futuro feliz que se va a alcanzar después de que se produzca todo ese sufrimiento, ¿no? Y sabes que una cosa que está ocurriendo con todas esas citas bíblicas de Milei es que hay mucha gente que repite una cosa que es falsa sobre los 40 años en el desierto. Los 40 años en el desierto no era exactamente para sufrir, no era sádico, no era un castigo. Era que esa generación, vos fíjate que acá hay una cuestión que tiene una gran relevancia, ¿no? La generación que salió de Egipto no se le permitió ingresar a la tierra prometida porque había adorado al becerro de oro, había adorado el oro, o sea, el dinero, el capital,
lo había adorado. Entonces, lo que Dios, Jehová, planteó es que ustedes no pueden entrar a la tierra prometida porque adoraron al becerro de oro. Por lo tanto, tiene que entrar la siguiente generación que no haya estado marcada por ese desvío. O sea, la tierra prometida no es para los que adoran a los ídolos, sino que tiene una connotación espiritual, ¿no? Por eso no ingresaron, pero no era para que sufrieran, no era un castigo exactamente, era sí un diferimiento. Por eso la errancia en el desierto durante 40 años es un diferimiento, es una zona gris entre lo positivo y lo negativo, es otra cosa, no es un sufrimiento, no es un sacrificio, porque además no pasaban hambre ni necesidades, caía el maná del cielo, mirá vos la dieta que tenían. Si Dios les daba de comer con algo que caía del cielo, esa era la fuerza del cielo. Entonces, hay mucha gente que repite ahora, no, hay que sufrir 40 años para que después llegue, y además son, viste que dice 35 o 40 años, ¿no? Es decir, todo eso es idolatría, es absolutamente contrario a los nombres religiosos que se pretende invocar, ¿no? No es una cuestión menor esa. Por eso el secretario de culto está que odia en la misma línea. El secretario de culto es un tipo que odia a todas las religiones, no es casual eso, porque están en contra. En la misma línea que decís de los 40 años del desierto, la prometida. ¿Estás ahí? ¿Se cortó? ¿Se cortó? Sí, hubo un momento que te decía que en la misma línea de lo que decís sobre la tierra prometida y sobre los 40 años en el desierto, evoqué la versión que tiene Kafka de por qué los 40 años. No me acuerdo. No me acuerdo. Kafka tiene esa cosa de buscar curiosidades en lo que son las historias instituidas por el sentido común, Sí. ¿no? Entonces Kafka se pregunta, parte del hecho de que pasaron 40 años y en la noche anterior al ingreso a Canaán, o sea, la tierra prometida, la tierra de miel, la tierra de calma, de sosiego, de leche y de miel, pero también de calma, de sosiego, de paz. La leche y la miel tierra de y hermanos. reposar debajo de la vid y de la higuera. Esa es la frase. Exacto. Que resume esto que te estaba diciendo, ¿no? La paz, la calma, el sosiego, la armonía. Entonces Kafka dice, ¿cómo puede ser que esa llegada se difirió durante 40 años y en el momento en que están por llegar, la noche anterior, Moisés muere? Entonces, parece una crueldad de Dios, ¿no? Porque en la historia, no sé si por ahí lo recordás, llegan a Canaán, pero se quedan en las afueras porque la idea es llegar con el amanecer. Entonces, que la llegada sea el amanecer de esa nueva vida. Y en la noche, antes del amanecer, Moisés muere. Entonces, Kafka dice, bueno, no es una crueldad, es la razón misma de lo diferido. Moisés murió teniendo la promesa en el porvenir. Moisés vivió con esa promesa. El sentido era que la promesa esté activa, que la promesa sea ese ímpetu del deseo de llegar a, no importa la llegada, importa, es el, Moisés murió en las vísperas, y va a decir, murió sin que se consumara la llegada. Y esa era la gran sabiduría de ese tiempo. Lo que decís, tener una promesa. lo que decís constata que no era un castigo ni un sufrimiento, pero yo agregaría una cosa que no entra
en contradicción con la cita que hace de Kafka, que es muy acertada y además es extraordinario lo que dice Kafka, pero cuando Jehová le dice al pueblo que no va a ingresar a la tierra prometida porque adoró el becerro de oro, le dice a Moisés que él tampoco va a poder ingresar porque pertenece a la misma generación. Es decir, hay un acto ahí de justicia, yo te diría. Es decir, aunque Moisés, obviamente, no fue el único, digamos, que no adoró al becerro de oro, pertenece a esa generación y por lo tanto él tampoco puede entrar a Tierra Prometida. Él no puede entrar a Tierra Prometida con la nueva generación. Tiene que morir antes. Y por eso muere antes de entrar, ¿no? Es decir, Moisés tampoco puede ser el líder de la Tierra Prometida, porque pertenece a la misma generación. Se podría ya especular, ¿no? De algún modo tiene cierta responsabilidad, ¿no? Vos sabés que el tema del becerro de oro es muy importante en este momento porque está siendo omitido, denegado y tergiversado por los neoliberales. Porque los cuestiona frontalmente, ¿no es cierto? Es decir, lo que está ocurriendo con estos neoliberales libertarios, no sé cómo quieren llamarlo, Milei y compañía, Maslatón, toda esa gente, niegan la justicia social, que es el principio fundamental de las tres religiones, o sea, el judaísmo, el cristianismo, el islam. Las tres religiones abrámicas tienen su fundamento irreductible en la justicia social. Ninguna de las tres religiones, en todas sus variantes, aún las inquisitoriales, las reaccionarias, ninguna diría la justicia social es injusta, ninguna, no pueden decir, es equivalente al ateísmo decir que la justicia social es injusta, es equivalente al ateísmo, a la negación absoluta de Dios. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Y hay una gran ignorancia con respecto a estas cosas que forman parte de la apatía, ¿no? Eso también forma parte de la apatía, porque la apatía es no preguntar, no averiguar, no cuestionar, o sea, eso forma parte de la tragedia que estamos viviendo, ¿no? Tenés un papa argentino que se llama Francisco, porque ¿qué significa Francisco en la historia de la Iglesia? Es la restauración de la justicia y de la igualdad. Es una de las figuras más fuertes de toda la historia de la humanidad respecto de la igualdad y la justicia, Francisco. Es una figura que no tiene competencia, hay otras también, pero ninguna se le supera a Francisco de Asís. Y él se puso ese nombre, más allá de que sea o no coherente con todo lo que implicó Francisco, que es inalcanzable, una figura como la de Francisco, que además por algo es un santo, el Papa no es un santo, ¿no es cierto? Entonces, lo que está haciendo Milei es la impiedad absoluta, es decir, es un acto de lesa creencia, ¿no es cierto? Insisto, por eso tiene ese tallo de culto que pusieron, es bien coherente eso, ¿no? Es decir, es estar en contra de todo eso, ¿no? Es un acto civilizatorio radical lo que está pretendiendo Milei. Y frente a eso, sacrificio, apatía, consentimiento, no solamente porque hay mucho cuestionamiento, mucha ebullición, mucho deseo de lucha, ¿no? Por supuesto. Pero eso es lo que está en discusión en la Argentina de ahora. El tema no es la inflación, es lo más estúpido que se pueda imaginar. La inflación es un instrumento, no es el tema de fondo. Es un instrumento atroz, ¿no? Un arma. Es un arma, pero es como discutir el arma y no el propósito. Vos, si te amenazan con una ametralladora, no te puedes hablar de la ametralladora. Te puedes hablar de cuál es el conflicto por el cual te amenazan, ¿no es cierto? Y la inflación es una herramienta, un instrumento, un arma. Y quería volver a lo de la tierra prometida, porque hubo un comentario en el chat sobre la crueldad de los judíos cristianos, que es también algo que me gustaría hacer una precisión sobre eso. A mí me parece que Kafka sale de esa lógica moral. Por eso me parece muy importante lo que Kafka piensa sobre Sí. esos años, por qué Moisés no alcanzó a llegar a Canaán, y no lo ve como un castigo porque él también pertenece a la generación del becerro de oro. Kafka lo ve de otra manera.
Kafka ve que la vida no se presenta como algo completo, que la vida tiene más que ver con lo incompleto, con una Sí, espera sin fin, sí, sí. con un ansia sin un resultado final. No, por Es supuesto, lo que decir, pasa es que estamos eh, discutiendo la versión. Sí, sí. déjame terminar. Y me parece que esta idea es muy importante recuperar, más allá del punto específico de cómo se interprete la idea de la tierra prometida, ¿no? La idea de que Kafka quiere plantear algo que yo quisiera recuperar, porque es algo que necesitamos. Kafka plantea que Moisés entró de la muerte de la mano de una promesa que él nunca abandonó. La promesa incumplida para Kafka no es una estafa, es el encanto de la vida. Es decir, tener una promesa incumplida encanta la vida y en ese sentido era el mayor don que para Kafka el que tuvo Moisés, morir en las vísperas, morir con la promesa incumplida, morir con esa vitalidad que da el encanto de ir hacia una promesa. Pero me parece que este es el otro gran tema, ¿no? Es decir, que en este momento el discurso de las derechas anularon las promesas. Porque fíjate, la promesa no es la de la tierra, es la promesa del sacrificio, de la catástrofe, de los 35 años de sufrimiento. Me parece que esa anulación, ¿no? de la promesa en el presente, de la promesa en la inmanencia de los días, eso que me parece que es esa tensión que me gustaría pensar entre el daño, entre la verosimilitud del daño, el hábito al daño, la legitimidad del daño y el encanto de lo común, volver a reencantar lo común como promesa, como promesa no, no digamos de felicidad, pero sí como promesa de algo que no sea el consumo o el consumirnos en la propiedad o consumirnos en el daño, ¿no? La posibilidad, no estoy idealizando lo común, ahí estoy arrepintiendo de cómo lo estoy diciendo, estoy planteando volver a reencantar lo común, volver a reencantar la palabra, volver a reencantar una conversación no conclusiva, una conversación donde haya tiempo para la argumentación, para el balbuceo, para la asociación, para la conexión, para ir y venir, para nombrar palabras que se vuelvan como mojones, como hoy fue la palabra negación, consentimiento, legitimidad del daño, la crueldad como protección mágica, volver a situar lo que va a significar la motosierra en nuestras vidas a partir de ahora, como condensación de una fatalidad, de lo inevitable, de lo necesario, pero sobre todo como legitimidad del daño. Pero para poner en perspectiva eso que está diciendo, y que no sea asimilado como una abstracción bien pensante o de mera buena voluntad, hay que ver que lo común, dicho en ese sentido, que comparto, está lesionado. Esta gente vino a destruirlo. Ese es el problema. Vino a destruir esa instancia de lo común en favor de una imposición totalitaria, ¿no? Es decir, ese es el conflicto político y de todo orden que estamos teniendo, porque es político, es espiritual, es existencial. Ese es el conflicto. Vienen a agredir, lesionar, porque no pueden destruir, aunque se hacen ilusiones, ¿no? Es decir, los ultra ricos son genocidas, son estructural y objetivamente genocidas. Si imaginan un planeta muerto del cual ellos se van a ir a Marte o no sé a dónde, tienen una imaginación genocida que es autodestructiva en definitiva, es tanática, y Milei es la expresión de eso. Entonces, ahora reponemos lo que vos decías al principio. Sí, la conversación está lesionada
en este otro sentido, ¿no? Que es un sentido que no depende de las condiciones urbanas o técnicas que tienen continuidades, sino de una condición existencial por la violencia que viene a someternos, ¿no? Que viene a sacrificarnos, que viene a cancelar y a exterminar a una parte de la población, incluso mayoritaria. En estos días, viste que se publicó el informe Sí, de Oxfam. Sí. Y el informe concluye que durante la última década los súper ricos, los ultra ricos, los mega ricos acapararon el 50% de la nueva producción de riqueza claro. generada, ¿no? Claro. Ese es el dato de la destrucción de lo común. Y ahí hay un error que se comete también. Hay un error que se comete también, que es confundir el Estado con la sociedad. El enemigo de los ultra ricos es la sociedad, no es el Estado. El Estado es un instrumento también, que en algún momento fue totalitario y que puede serlo, sigue pudiéndolo ser y en algunos lados lo es, pero el Estado está vulnerado también por los ultra ricos, que son mucho más poderosos que la estatalidad y que quieren todo el poder, toda la propiedad de todo. Es decir, acá lo que hay es una desmesura inédita, ¿no? Es decir, que antes se manifestaba en los imperios. Antes los imperios eran estados imperiales, eran estructuras políticas y territoriales, y ahora, en cambio, lo imperial es lo que llaman el monopolio. Es decir, el monopolio es una estructura de propiedad que se vuelve ilimitadamente poderosa, que disputa el poder con la sociedad, porque el consumo se va a convertir, el proyecto de los monopolios, se convirtió a los consumidores en esclavos. Es decir, que uno tenga una relación subordinada con el consumo, eso ya está ocurriendo. Es decir, vos si no consumís no podés vivir, o sea, no hay modo de vivir fuera del consumo. Todo tiene una marca, todo tiene un empaquetamiento, todo tiene una ubicación en una góndola, en un shopping, en un mercado libre, en un paquete de algo, y no hay algo fuera de todo eso, es decir, sigue habiendo, pero está en retirada, está en cuestionamiento, ¿no? Está en cuestionamiento lo que puedas cultivar en tu balcón, o lo que puedas aprender por tu cuenta, o lo que puedas, es decir, todo lo que puedas hacer de manera no mercantil, es decir, no subordinada a- al crecimiento de las ganancias. Por eso el gran enemigo de Milei es lo que afecte las ganancias, él lo dice en el discurso, ¿no? Es decir, todo aquello que reduzca las ganancias es criminal, y las ganancias tienen la libertad es la libertad de las ganancias. Es decir, la libertad es la libertad de la acumulación del capital. El bien es la acumulación del capital. Para acumular el capital hay que ser heroico, porque hay que entrar en una lucha a muerte, y, y para eso hay que correr riesgos letales, que son sacrificiales también, aunque todo eso es mentira, ¿no? Porque las personas de los héroes empresariales no se ponen en riesgo, se ponen en riesgo sus propiedades. Han aprendido a hacer eso, por lo tanto hay un gran engaño ahí, ¿no? No es Aquiles luchando por su vida, sino que es una lucha proyectada sobre abstracciones. Es decir, ahí hay algo que se convierte en espectral, ¿no? Es fantasmático, es una fantasía, es una ilusión, es una narrativa, ¿no? Pero que tiene efectos concretos, efectos materiales. Por eso es tan difícil antagonizarla, ¿no? Bueno, estamos llegando al cierre de la conversación. La palabra no es, ¿cuál sería la palabra? A, a suspender, a hacer una pausa para retomarla uno de estos domingos. Sí. Eh, Sí.
bueno, no sé, hubo una participación más o menos de alrededor de 50 personas durante toda la conversación, según lo que estoy viendo ahora. Espero que, bueno, hayamos podido sostener eso que hicimos, ¿no? Una conversación cuidadosa, respetuosa, como, como las figuras de un baile, ¿no? De esos cuidados corporales, acompañar, a sostener sin interrumpir, sin que la interrupción dañe la argumentación. Alejandro, te mando un abrazo. Igualmente, un gran abrazo. Y la seguimos en Como cualquier momento. La voy a dejar grabada, bárbaro, ¿no? buenísimo. Abrazo grande. Un abrazo grande. Chau. Chao.